zoito, ¿no? Es un parásito que se encarga de entrar por la vía digestiva, ¿no? Vemos ahí que es un microorganismo en forma de media luna que mide de 4 a 8 micras de largo y un ancho de 2 a 3, ¿no? Y tiene 3 formas. Sabemos que este tropozoito está en aguas, ¿no? En tierras, pero es más prevalente en carne contaminada, ¿no? Ahí es donde cuando uno ingiere se forman quistes. Siguiente. También sabemos que el trofozoito es un portador asintomático. Tú cuando lo tienes, no sabes si tienes o no, es asintomático, ¿no? Y tiene 3 formas. El trofozoito se les conoce también como taquiozoitos, ¿no? Vemos en la imagen los taquiozoitos, una forma como ya alargada, tipo en curva, en C, y que su diseminación, ¿no? Es lenta y forma los quistes. Siguiente. Bueno, vemos aquí su segunda forma es el quiste, que es esférico y mide de 10 a 12 micras de diámetro, que contiene desde el 50 hasta varios miles de microorganismos. Vemos ahí que es una forma circular, ¿no? El toxoplasma, los quistes. Siguiente. Vemos que su tercera forma es el ooquistes, ¿no? Vemos ahí que son también esféricos, que al ser expulsado por las heces del gato mide un promedio de 10 a 13 micras. Tiene 2 capas, contiene también materia modificada, ¿no? Siguiente. Ya, voy a hablar sobre su fisiología, ¿no? Vemos que el, el trofozoito tiene una punta, que es un conoide, que es a diferencia del otro que tiene vellosidades, el otro tiene un conoide y también tiene un microporo que, que ayuda, ¿no? También, y también tiene unas róptrias. Las róptrias son la parte de arriba que ayuda a que se reproduzca rápido. La parte de arriba es la que está en el del celestito al costadito. Y la celestito, ¿no? Que son las micronemas. Siguiente. Sabemos que es un parásito, ¿no? Intracelular, que se hospeda en un portador, ¿no? Es un portador definitivo que se hospeda mayormente en gatos o felinos, ¿no? Que produce ahí los quistos por un lado y pues todo quiste, ¿no? Como ya mencioné. Y lo forman en quistes. Más adelante voy a poder explicarle el ciclo de esto. Siguiente. Sabemos que tiene 2 reproducción. Su reproducción sexual, como vemos ahí. ¿Por qué le ponemos el gato? ¿Por qué? Porque este tropozoito se reproduce más rápido en sus intestinos del gato. Es el único animal que se produce más rápido a otros animales, ¿no? Y se va por eso al intestino de gato, formando quistes. Después se revisten con una capa resistente, ¿no? Luego la propagación a través de heces de gatos, cuando el gato produce sus heces, ¿no? Pasa a los heces de oquistas, ¿no? Del gato que son inefectivos. Y ahí es donde llega, ¿no? A las aves y mamíferos y ahí es lo que consumimos nosotros o nos contagiamos, ¿no? Esta es de la forma sexual. Siguiente. Bueno, también tiene otra forma, ¿no? La reproducción asexual. Como es asexual, se da en el interior, ¿no? De las células del huésped, se ve en el tachizoído, ¿no? Lo cual forman en los diferentes tejidos de huésped, ¿no? Produciendo una capacidad de infectar cuando se ingiere. Esto se ve cuando en las carnes están infectadas, ¿no? Permanecen viables durante largos periodos de tiempo. Siguiente. Bueno, ahora voy a explicar el ciclo de vida de los tropozoitos. Vemos ahí que los huevos, ¿no? Se excretan en las heces del gato.
se eliminan también muchos huevos. De esto que genera solamente durante 1 a 2 semanas. Después de 1 a 5 días en el medio ambiente, los huevos se vuelven capaces de causar la infección, ¿no? Después vemos que los gatos pueden volver a infectarse por el consumo de alimentos u otros residuos, ¿no? Contaminados con esos huevos. También vemos otros animales, puede ser los aves, roedores, cerdos, ovinos, que pueden ser consumidos, ¿no? Los huevos mediante procedentes de la tierra, o el agua, cuando toman agua, o material vegetal o algo en la tierra, ¿no? Tierra contaminada. También vemos que poco después de ser consumidos, los huevos liberan una forma del parásito, ¿no? Que se puede desplazar. Y esto se llama el taquizoitos. Luego los taquizoitos se diseminan por todo el cuerpo del animal y formando el quiste, ¿no? En el tejido nervioso y muscular. Después los gatos se infectan después de comer estos animales que contienen estos quistes, ¿no? Y produce la infección, ¿no? Se adquiere comiendo la carne, ¿no? La carne, la que está poco cocida, que contengan estos quistes. Después vemos en el caso, ¿no? Poco frecuente, una persona puede infectarse a través de una transfusión de sangre o un trasplante de un órgano que contenga ese parásito. Pero es en raras ocasiones, ¿no? La infección se transmite también de madre a feto. Es poco bajo la incidencia. También en las personas, los parásitos forman quistes, ¿no? En los tejidos o en lo general en los músculos y en el corazón y el encéfalo y en los ojos, pero también forman en el pulmón, en el vaso, ¿no? Ahora, estos parásitos viven durante varias temperaturas, tantas temperaturas altas, muy, muy altas y temperaturas muy bajas soportan, ¿no? Siguiente. Bueno, eso es todo, doctora, sobre mi exposición de Toxoplasma gondii. Bueno, el Toxoplasma gondii pues es un problema de salud, ¿no? Sobre todo en las madres gestantes por las alteraciones genéticas que produce su infección en las personas gestantes. Pero está considerado dentro del grupo de las enfermedades por fiebre de origen oscuro, ¿no? Cuando nosotros tenemos un paciente que no se le encuentra la causa de fiebre, lógicamente pasada las 2 semanas y media, que es aproximadamente, que se consideran después de lo que es... Ciérrame la puerta. Disculpe un ratito. Lo que pasa es que me vieron con hambre y me estaban poniendo un plato. Qué horror, por Dios. Bueno, lo cierto es de que es una enfermedad de salud porque lógicamente es un paciente que se considera, como le digo, fiebre de origen oscuro y se le tiene que tomar, aparte de todo lo que es otros exámenes como el citomegalovirus, ¿no? Todas las enfermedades virales, está considerado también lo que es el toxoplasma. Entonces, ¿por qué? Porque muchos serán portadores, pero sin embargo no se dan cuenta. Y lógicamente más se van a dar cuenta en pacientes que son gestantes, han dado a luz a niños y han dado a luz con trastornos genéticos o han tenido abortos frecuentes. Entonces, ahí es cuando nos ponemos a hablar, o aquellos pacientes que no pueden embarazarse también, ¿no? Crean cierto tipo de alteraciones, ¿no? ¿no? Y no logran que el feto se crezca, ¿no? Intrauterinamente. Muy bien, ¿quién sigue, Pedrito? Sí, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Ok, buenas tardes.
¿Se ve la pantalla? ¿Se me escucha? Hola. ¿Se escucha? Sí, Pedro. Ciencia de la Salud, Facultad de Medicina, sí. Blastocystis hominis. ¿Cómo están? Saludos a todos, buenas tardes. Vamos a ver el día de hoy, voy a exponer acerca de lo que es protozoarios de importancia médica, Blastocystis hominis, pues, ¿no? Muy bien. Cuando hablamos de Blastocystis, hablamos pues que es un protozoario que tiene una cierta historia. Esta historia pues, fue observada aproximadamente en el siglo XIX, ¿no? En cucarachas, aves, en reptiles, en roedores, en cerdos, en monos. Sin embargo, esto ha sido pues poco, digamos, fue pasado desapercibido. Tiempo después, a pesar de que esto fue ignorado, fue tomado como células degradadas o normales o inclusive pues considerado como una levadura. En el año de 1912, Emil Bront acuñó el nombre de Blastocystis hominis, pues debido a que había realizado sus trabajos exclusivamente en muestras de materia fecal humanas. Una prueba indirecta del carácter patógeno fue encontrada en 1997, cuando se demostró que los sueros de pacientes de síndrome de intestino irritado, ¿no? Este va a ser un síndrome que vamos a ver y voy a tratar sobre todo la fisiopatología el día de hoy. Cuando hablamos de síndrome de intestino irritado, hay ciertos mecanismos que he tratado de ver, porque cuando hablamos de blastocystis, hay que entender pues que algunos autores, algunos médicos, pues consideran como un protozoario de tipo comensal o puede ser también un protozoario, digamos, patógeno. Entonces está entre esas, en esa línea de controversia, por así decirlo. Además, estos pacientes con este síndrome, pues, tenían títulos de anticuerpos tipo G, ¿no? Inmunoglobulinas G contra blastocystis, más altos que los sueros de individuos de la población normal, ¿no? En cuanto a la epidemiología pues, de este parásito, la blastocistosis es una parasitosis de distribución ya cosmopolita, ¿no? Cosmopolita. Pero sobre todo hay ciertas frecuencias en zonas tropicales y sobre todo las zonas de mayor pobreza. Va a afectar a personas que son inmunodeficientes, ¿no? Puede afectar también a animales, ¿no? Ratas, aves, cerdos. Y de ahí pues su posible transmisión a humanos por favorecer su convivencia. Aunque si bien ciertos los animales son reservorios y la transmiten en humanos, esto no ocurre a la inversa. ¿Sí? Algo importante, ¿no? Que tenemos que reconocer. Este es un estudio, bueno, al menos los primeros estudios que se empezaron a dar de manera, o se empezaron a evidenciar. Bueno, en 2002 se reportó una prevalencia de este blastocystis entre un 30 y 50% en países en vías de desarrollo, mientras que para el 2008 se incrementó a un 27 y 60%. En adultos de Latinoamérica se ha reportado una prevalencia en aquellos con síntomas de hasta de 61,6%, mientras que aquellos sin síntomas la prevalencia disminuye a 41,6%. Estos son ciertos protozoos o helmintos. Por ejemplo, tenemos acá las Blastocystis hominis, ¿no? La Yardia amblia, Tamoris olítica, tanto el coli también, el Endolimax nana, el Trichomonas hominis, el Iodamoeba butzili, que también ustedes le hemos hablado, la Hymenopsis nana, el Trichuris trichuri, etc., ¿no? Entonces, ese es el porcentaje, es una tabla que he podido rescatar de este estudio, conjunto con otros enteroparásitos encontrados en muestras analizadas, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico? El paciente, ¿cómo viene? El paciente viene con diarrea, muy probable dolor abdominal, flatulencias, viene con náuseas, con la émesis, ¿no? El vómito, con inapetito, anorexia, fiebre. Y pues se ha reportado que puede presentarse sangre también en materia fecal, así como exceso de moco y leucocitos. Los síntomas generalmente duran habitualmente de 3 a 10 días, aunque pueden persistir por semanas o meses. Entonces, estos son algunos de los síntomas de la blastocistosis, ¿no? Y aquí viene el tema de si es comensal o patógeno, pues, ¿no? En el caso, si esta parte comensal puede ser una alta prevalencia en individuos asintomáticos. Estos individuos van a ser portadores de larga duración. Hay una correlación positiva con bajo índice de masa corporal
y diversidad de flora intestinal, ¿no? Por lo tanto, aquí destaco lo que es la baja incidencia de enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Posibles funciones que van a desempeñar estos blastocistos como comensales vendría a ser la descomposición de la celulosa en la flora intestinal, en el ambiente intestinal, ¿no? Procesos metabólicos y también un papel inmunomodulador, y precisamente eso es lo que vamos a ver, ¿no? El papel inmunomodulador o la hipótesis inmunomoduladora pues, de este blastocisto hominis. En el rumbo patógeno, o estamos en el campo patógeno, está pues que es el posible responsable del síndrome de intestino irritable, ¿no? También de ello lo que es la urticaria. Hay un desequilibrio entre firmicutes, bacteroidetes, disminución de diversidad microbiana, lo que produce pues una disminución del comenzar que ser Rubinococcus, provocando un aumento de la motilidad de producción de gas. Aumento de Enterobacteriaceae y disminución Lactobacilli y Bifidobacteria. En este caso, la Praunici con propiedades inmunomoduladoras y antiinflamatorias, que favorece pues, la infección. ¿Qué cosa es la virulencia en todo caso de este protozoario, ¿no? La virulencia radica en que no presenta lecitinas, flagelos o rópteas. Las características asociadas a la virulencia es el gran tamaño que tiene, la superficie irregular. Son de crecimiento lento y tienen alta carga parasitaria. Vamos a estudiar varios subtipos registrados hasta el día de hoy. Hay factores también dependientes del parásito, del hospedador y del medio. Como les repito, hay variaciones intrasubtipo, diferencias fenotípicas entre formas no patógenas y patógenas, morfología, algunas enzimas como las proteasas. En cuanto a la morfología, se caracteriza pues por presencia de pseudopodos, ¿no? Que le permite y si bien es cierto, nosotros tenemos en cuenta que los pseudopodos pues normalmente proporcionan la movilidad, pero en este caso no le da o no le confiere esa característica. Es por eso que le coloco aquí, ¿no? Que los pseudopodos no proporcionan movilidad. Tienen una función más que todo fagocitaria para bacterias y restos celulares, lo que conduce a llevar nutrientes o tener nutrientes por o para enquistamiento, ¿no? Para ese proceso desfavorable. Bacterias podrían sobrevivir, podrían replicarse en fagosomas y lisosomas y desencadenar la actividad proteasa. Hay una membrana irregular, ¿no? La membrana irregular lo que le permite, o esta forma, la membrana pues le va a permitir adherirse al epitelio intestinal. Este epitelio inmediatamente lo que hace es la liberación de proteasas, y lo que va a ocasionar es precisamente ese desequilibrio en la homeostasis intestinal. Podemos hablar de pacientes obviamente infectados con blastocystis humanis. Van a haber pacientes sintomáticos, hay registros, y pacientes asintomáticos. En los pacientes sintomáticos se relaciona pues que hay una mayor actividad proteasa y un mayor número de formas ameboides. En cuanto a los pacientes asintomáticos, es mayor el número de formas vaculares y o granulares. Vamos a ver también las formas que tienen precisamente estas. Hay 4 formas o 4 presentaciones. Ahí tiene 4 presentaciones, mejor dicho, ¿no? Vamos a hablar también de la conversión, forma granular y o vacular en ameboide, lo que va a traducirse en los síntomas del hospedador. Cuando hablamos de las proteasas, estas van a ser pues, las enzimas que le van a conferir la virulencia, entre otras, ¿no? Que también presentan, ¿no? ¿Cuáles son estas proteasas? Por ejemplo, los inhibidores de proteasas. Están los péptidos ribosómicos y polipéptidos, están las hidrolasas, están también las glicosiltransferasas, las cisteinproteasas, legomaino y catepsina, que son las que de repente les he subrayado aquí, las serinproteasas y las partatoproteasas. ¿No? En este caso, el factor virulento lo va a proporcionar esta proteasa que se denomina la legomaina, ¿no?
Eso con el enzimógeno catepsina B, entonces otro tipo de proteasa, frente a un pH, digamos, óptimo a partir de 4, va pues a activar, ¿no?, la catepsina B, y pues eso va a ser el componente virulento a nivel intestinal, ¿no?, del blastocistis. Existen varios subtipos, ¿no?, como les repito, ¿no?, entre patogénicos y comensales. En este caso, la distribución, pues, como se mencionó en un inicio, es cosmopolita. Se ha descrito a este blastocistis en América, en África, Europa, Asia, Oceanía. Ustedes aprecian aquí los diferentes países de distribución mundial: Bolivia, Ecuador, Perú, Brasil, Colombia, Argentina. Sea donde ustedes vayan, van a encontrar esta patología, pues, ¿no? Se han descrito específicamente 8 subtipos, específicamente, entre otros más. Los que causan infecciones crónicas, sobre todo, son los de subtipo 1, subtipo 3 y subtipo 4. En el cuanto de los individuos asintomáticos se ha obtenido, pues, o se les ha registrado el subtipo 2, ¿no?, el subtipo 2. En el caso del Perú, como pueden apreciar, es el subtipo 3, el que está, como pueden apreciar, ¿no?, el subtipo 3 es el que prevalece, ¿no?, y precisamente es uno de los que causa infecciones crónicas. O sea, en el caso de nuestros pacientes, son aquellos sintomáticos, ¿no? En el caso de coinfección, es probable que los pacientes, pues, tengan blastocistis, y además también se asocia, pues, a pacientes que de repente, o sea, son más susceptibles a aquellos pacientes que han tenido infección por Endolimax nana, por la misma Yardia intestinalis, por la enteromosis estolítica o dispar, que son protozoarios ya estudiados, ¿no? Entonces comparte sintomatología, la vía, incluso también las condiciones de transmisión, y ello también, pues, podría influir en la severidad de los síntomas, ¿no? Entonces hay un tema aquí, hay que tener una consideración con las coinfecciones, ¿no? Entonces acá Endolimax nana, Yardia intestinalis, y enteromosis estolítica, ¿no?, o dispar. Como le mencioné en algún inicio, hay una controversia porque hay productores de daño y otros que son, pues, comensales, ¿no? Algunos los consideran como comensales, otros lo consideran como oportunistas y otros como un verdadero patógeno. Entonces, hablar de cada uno de estos involucra, pues, una definición distinta. En cuanto a la morfología, netamente, esta es una muestra, pues, fecal. Les he hecho una tinción aquí con Google. Y en este caso, la morfología que ustedes observan en la imagen es una forma vacuolar, que es una de las 4 formas de presentación de este protozoario. Generalmente es una forma esférica, y fíjense ustedes el tamaño, ¿no?, de 4 a 20 micrómetros. Se describe que es una vacuola con cuerpo central, lleno de líquido y rodeado por un citoplasma en el que se observan los núcleos. Se observan también mitocondrias brillantes, esféricas o alargadas, que rodean a los núcleos. Aquí les he traído, por ejemplo, un mapa conceptual, podríamos decirlo, en cuanto a las 4 formas o 4 morfologías del blastocistis hominis, que es la forma vacuolar, la forma granular, la forma ameboide y la forma quística. En el caso de la forma vacuolar, es la forma típica de la célula de blastocistis en los cultivos, utilizada a menudo en la identificación del organismo. Entonces, cuando ustedes de repente vayan a la identificación laboratorial, generalmente ustedes lo van a encontrar, o nosotros vamos a encontrar, como forma vacuolar. Una forma granular, de tipo metabólico, lipídico y reproductivo, una forma ameboide, que le caracteriza ser inmóvil y fuertemente adhesiva. La forma quística, que es la más pequeña, que carece de vacuola central, pero se observan algunos núcleos, múltiples vacuolas y gránulos de reserva. Cuando hablo de gránulos de reserva, pues se hace referencia a reservas energéticas, ¿no?, lípidos, carbohidratos, etc.
Y recuerden que la forma quística es la forma más resistente del parásito, ¿no? Y es capaz de sobrevivir a condiciones muy duras debido a las múltiples capas de la pared. Ustedes observan aquí la forma vacuolar, en este caso, en esta imagen que ustedes ven acá, ¿no? Son las 4 formas, ¿no? La forma vacuolar, la forma granular, la forma quística y la forma ameboide, ¿no? Muy bien. Acá se será mejor, ¿no? La forma vacuolar, granular, ameboide y la forma quística. La vía de contaminación es vía oral. Vía oral, ¿no? Fecal oral. Vamos a hablar un poco de lo que es la reproducción. En cuanto a la reproducción de tipo asexual, ¿no? La tipo asexual. Y puede darse mediante 4 formas. La bipartición, la plasmotomia, la esquizogonia y la endodiogenia. La reproducción bipártica o bipartición es la más frecuente observada en el huésped. La plasmotomia es una reproducción asexual de tipo que se da en la forma ameboide del blastocistos. En el caso de la reproducción sexual tipo de esquizogonia, es una reproducción que se da en la forma vacuolar, o cuando también se le llama pues, forma vacuolar o cuerpo central, ¿no? Y la endodiogenia es la reproducción menos frecuente. La vía de el ser humano pues ingiere los quistes a través de las heces, ¿no? Contaminadas con quistes. El animal pues que hospeda puede ser cerdo, algunas aves, etcétera. Como hemos mencionado, hay muchos animales que se han descrito. Ingresa a forma quística y pues aquí se puede dar lo que es la forma vacuolar, como les repito, ¿no? La forma diagnóstica. Puede convertirse en forma ameboide, forma granular, también acerca de lo que es la fisión binaria, etc. Como les repito, en cuanto a la patogenicidad, hablamos de que es el causante del síndrome del intestino irritable. Esta es una lámina que he encontrado, me parece muy buena, muy bonita. En el caso de la blastocistis, ¿no? De ahora en adelante la SP, ¿no? Va a liberar diversas enzimas, ¿no? Como he mencionado, que son proteasas en realidad, ¿cierto? Estas proteasas pueden ser de tipo, ¿no? En este caso ustedes ven en el gráfico a las glicosiltransferasas, a las cisteinproteasas, a las hidrolasas, a las serinproteasas y a la hialuronidasa, y cada enzima tendrá pues una función, digamos, específica. Ustedes ven acá lo que es el epitelio intestinal, ¿no? Recuerden este epitelio, cilíndrico, microbiosidades, ¿no? Chapestreal, etcétera, ¿no? En este caso, pues, estas enzimas van a ingresar a lo que es las células, en este caso al enterocito, y a partir de este enterocito, pues, o mejor dicho, vamos a hacer acá un zoom, ¿no? Por así decirlo, y este zoom, en este caso estas enzimas, pues van a atravesar o van a estar dentro por medio de recuerden, las uniones estrechas, ¿no? Miren ustedes los diferentes mecanismos. Un momento, estos diferentes mecanismos que al final, toda esa activación pues, molecular, fisiológica, vendría a ser pues, la apoptosis, pues, ¿no? En este caso. Entonces lleva a la apoptosis. En este caso, las cisteinproteasas, como pueden ver, junto con las hidrolasas, van a conducir a la degradación del mucos intestinal, ¿no? A la degradación del mucos intestinal. En este caso, recuerden que van a formar la glicoproteína fuente de nutrientes y por ende va a llevar a la supervivencia. En este caso, las serinproteasas, por una serie de mecanismos, como les repito,
Todo ello va a continuar pues a que la permeabilidad intestinal incremente y obviamente este blastocitis siga infectando. En el caso de la enzima hialuronidasa, lo que va a conducir es a la despolimerización del ácido hialurónico o matriz celular, lo que también continúa y permite el aumento de la permeabilidad intestinal. Y eso pues va a conducir a la diarrea característica, pues, ¿no? La llamada permeabilidad intestinal. Ven ustedes acá, por ejemplo, que esta permeabilidad intestinal, además de producir esta diarrea, bueno, este cuadro diarreico, va a permitir el paso de proteasas y antígenos. Estas proteasas que son pues enzimas producidas por esta bacteria, ¿no? Y lo que va a conducir es pues que el cuerpo o el sistema inmune también reaccione. Entonces, por ende, la activación de las células inmunes se va a dar. Así como también va a haber una activación de las neuronas entéricas. Esta activación de las células del sistema inmune lo que va a conllevar es inflamación leve, ¿no? Infiltrado inflamatorio, lo que va pues a conllevar a la producción de mediadores inflamatorios, activación de mastocitos próximos a terminaciones nerviosas entéricas, lo que explica el dolor abdominal. En el caso de las neuronas entéricas, va a aumentar la hipersensibilidad, las contracciones musculares intestinales, porque es una activación, ¿no? Recuerden que estas neuronas entéricas van a inervar precisamente toda esta parte intestinal, ¿no? Aumenta también las contracciones musculares intestinales, el olor abdominal y el olor generalizado también, pues, ¿no? Entonces, miren ustedes lo que les he traído en cuanto a todo lo relacionado a este síndrome descrito, ¿no? Que causa el blastocitis humanis, ¿no? Toda la fisiopatología en este caso. Sobre todo las actividades enzimáticas, ¿no? Otra enfermedad asociada a este parásito protozoario es la urticaria. Entonces, se habla de que los antígenos de los blastocistis, ¿no? de las humanis, especie, provocan un desbalance, ¿no? Va a haber un estrés oxidativo. Este estrés oxidativo lo que va a hacer es liberar los famosos radicales libres. Estos radicales libres van a ocasionar, pues, peroxidación lipídica, va a haber daño proteico y también, lo más importante, la destrucción de los ADN, pues, ¿no? Lo que va a conllevar a antioxidantes del hospedador. Hay una carga parasitaria tan alta, ¿no? Que el efecto de los antioxidantes del hospedador que está produciendo para poder, digamos, disminuir o poder controlar estos radicales libres es insuficiente. Es por eso que aquí se les coloca este desbalance, ¿no? Que debido a los antígenos del blastocitis, son más los radicales libres producidos por estrés oxidativo que los antioxidantes que lo combaten. Ya, entonces eso es uno. Otro es que esos antígenos van a activar a los linfocitos T helper de tipo 2, ¿no? Que son los más, digamos, los relacionados, ¿no? Frente a estas reacciones. Va a haber un incremento de la inmunoglobulina E, ¿no? Un momento. De la inmunoglobulina tipo E. Va a haber una activación de los mastocitos también, ¿no? Precisamente esta inmunoglobulina tipo E viaja a la membrana mastocitaria, ¿no? O también le llaman célula cebada. Esta célula cebada lo que va a permitir es el tema cuando los mastocitos se activan, se dice que el mastocito o célula cebada desgranula. ¿Qué desgranula? Su contenido. ¿Qué libera? ¿Cuál es el contenido? Pues la famosa histamina, pues, ¿no? Además, este linfocito T helper 2 lo que hace es activar ciertas citoquinas proinflamatorias. Recuerden que las citocinas son pues mediadoras, ¿no? De la respuesta inmunológica de tipo 3, 4, 5 y 3 específicamente. Esta histamina junto el efecto de la que los antioxidantes son insuficientes frente a una carga parasitaria anti-FeL, frente a una sobrecarga de radicales libres, conducirá pues a la llamada urticaria.
Otra patología o enfermedad asociada a este blastocistis es el cáncer mismo. Recuerden que, obviamente, todo esto se ha descrito, todo esto se ha registrado, y les transmito lo que dicen algunas publicaciones, ¿no? En este caso, este blastocistis en células cancerígenas del colon, ¿no? Miren ustedes acá, que aumenta, lo que conlleva, pues, aumenta la capacidad proliferativa y daño oxidativo. Hay una supervivencia, ¿no? Esta supervivencia lo que hace es que disminuye la respuesta inmunitaria, primeros estadios de cáncer. Hay mayor capacidad proliferativa, hay una liberación de interleucina 6, interleucina 8 y el factor ROS. Miren ustedes acá a los colonocitos, ¿no? Con histología, los colonocitos. Estas células son las cancerígenas, ¿no? Las células cancerígenas del colon. Recuerden que el P53 era pues un inhibidor de la apoptosis celular, pero sin embargo, frente a este incremento de estas células cancerígenas, pues disminuye la P53. Además, también disminuye otro factor protector, que es el interferón gamma, ¿cierto? Y lo que conlleva una reducción de la apoptosis y aumento de la proliferación celular. También aumenta la catepsina B, lo que conlleva el aumento de la motilidad de las células cancerígenas. También favorece al factor de crecimiento tisular o factor de crecimiento transformante tipo beta, que es un factor que va a contribuir al crecimiento tumoral y a que éste se provea de nutrientes, o sea, la angiogénesis, ¿no? Hay nuevo crecimiento de neovasos y por ende, pues, precisamente esto contribuye a que el incremento de células cancerígenas se prolifere, ¿no? Todo eso mediado por los antígenos ST3, ¿no? Que es un antígeno del blastocistis, ¿no? Del subtipo 3, como pueden apreciar. Cuando nosotros vimos al inicio, se habían descrito, es más, el subtipo 3, tengo entendido por lo que he investigado, si nosotros vemos acá, en Perú, prevalece ese subtipo, ¿no? Muy curioso, ¿no? ¿Ven? Entonces, disculpen la bulla, de verdad, disculpen la bulla, disculpen los ruidos. En este caso, pues, así está, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a lo que es el cáncer. Otra cosa es para terminar ya, como diapositiva final, la inmunomodulación, ¿no? Toda la cascada que se da, ¿no? Toda la cascada que se da para poder, pues, digamos, lo que hace el sistema inmune para poder modular ello, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se explica la degradación de inmunoglobulinas? ¿Cómo se explica la depresión de moco a nivel intestinal? ¿Cómo se explica la inflamación? ¿Y cómo se explica el aumento de la permeabilidad intestinal, ¿no? En este caso, recuerden ustedes que el blastocistis presenta la flagelina, a las lipoproteínas, y obviamente ahí hay un receptor específico, que es el receptor tipo TOL, ¿no? Pues atraviesa o permite que tiene un nombre esto, ¿no? Que la comunicación celular o la señalización celular se dé de esta forma, ¿no? Hay estimulación de natural killers, hay producción de citoquinas proinflamatorias, interferón gamma. La interleucina tipo 12 que se ha descrito precisamente porque estimula a las natural killer y a los linfocitos T y un mayor incremento de interferón gamma, ¿no? Lo que promueve la respuesta de los linfocitos del HILPER1. Además, eso provoca también lo que es el aumento de infiltración de neutrófilos, adhesión de eosinófilos, etc. Además, miren ustedes aquí arriba haciendo un zoom, por así decirlo, el blastocistis lo que hace es incrementar ¿cómo se le llama? Pues el inhibidor de la óxido nítrico sintasa, ¿no? Entonces, recuerden que el óxido nítrico se sintetiza a partir de la aminoácido arginina, ¿no? La arginina. Entonces, y al no haber entonces, o al bloquear precisamente al permitir
esta inhibición de la oxidrogosintasa lo que hace es facilitar la supervivencia de este blastocistis. Por ende, permite el daño celular y por ende contribuye a la disfunción del epitelio intestinal. Entonces vemos aquí cómo el blastocistis influye directamente a nivel intestinal, a nivel enterocítico, con la supresión de la conversión del óxido nítrico a partir de la arginina. Frente a esta infección, los linfocitos también van a incrementar la producción de interleucina tipo 10. Y esta interleucina tipo 10 va a conducir al aumento de infiltración en neutrófilos y adición de eosinófilos, lo que se traduce en la inflamación y aumento de la permeabilidad intestinal. El diagnóstico por examen directo fresco con Lugol de la materia fecal, también por PCR. Mejor colorante para observar también es el azul de metileno con safranina y la tinción tricrónica de Manson, que consiste en hematoxilina, fucsina y verde azul. Este, por ejemplo, que está acá, es la tinción tricrónica de Manson, ¿no? O también ácido alcohol resistente, le llaman. El diagnóstico de microscopio se da por 10 campos con objetivo de 40X. Se recomienda 2 en cada esquina y 2 en el centro de la placa. Promedio de las células observadas, reportar si son mayores de 5 o menores de 5 por campo. En cuanto a la profilaxis, el tratamiento adecuado de excretas, control de basura e insectos, educación sanitaria, evitar conductas sexuales de alto riesgo, ¿no? Tratamiento correcto de aguas de consumo residuales, evitar comer alimentos crudos, ¿no? Tratamiento. Se sugiere tratamiento en caso de infección muy grave. No se encontraron otros parásitos en las heces y cuando son abundantes los parásitos, mayor a 5 por campo. Recuerden las formas de diagnóstico, ¿no? Forma ocular, anular, ameboide, etc. Motivos por los cuales no se sugiere tratamiento, según fuentes, que al final les voy a mencionar la fuente. Curación biológica espontánea, portadores asintomáticos, limitación de la infección y conteo menor de 5 por campo y observación de otros parásitos en las heces. Tratamiento: metronidazol, 500 miligramos, la trimetropina y sulfametoxazol y el ketoconazol. Conclusiones. Se ha llegado a 3 conclusiones en realidad la presente exposición para todos los compañeros, ¿no? Se requieren más investigaciones acerca del papel de blastocistis en el ser humano para poder dar respuesta a que si este protozoo mantiene una relación simbiótica con el hospedador, formando parte de la microbiota. Hemos hablado de eso, ¿no? Que hay esta, entre comillas, controversia entre si es un comensal o si es un agente patógeno, o de repente son los dos, ¿no? O bien es la causa de la disbiosis intestinal asociada con el desarrollo de síntomas en el ser humano. La virulencia de blastocistis se asocia con los subtipos del mismo en presencia de otros factores relacionados con el hospedador, el protozoo y el medio. Esta también se encuentra asociada a la secreción de estas enzimas que les mencioné, que son las proteasas, que son varios tipos, ¿no? Hemos hablado de algunas de ellas, y a la forma ameboide, que presenta mayor capacidad de adherencia al epitelio intestinal y fagocita bacterias de la microbiota que podrían desarrollar la actividad proteasa. Por otro lado, la coinfección, hemos hablado de la giardiasis, por ejemplo, entre otras, con otros patógenos con los que comparte vía y condiciones de transmisión, también se asocia con la virulencia, dado que empeora los síntomas en el hospedador. Blastocistis usa distintos mecanismos para invadir y colonizar los tejidos del hospedador. Como hemos visto, hay secreción de proteasas, otras enzimas, como también la hialuronidasa. Por otra parte, utiliza las proteasas mencionadas en la exposición para causar daño al hospedador, por lo que altera la exposición, por lo que altera
la homeostasis intestinal, aumentando la permeabilidad, lo que induce la diarrea y el olor abdominal del síndrome irritable intestinal irritable. También genera estrés oxidativo, lo que hemos mencionado, ese desbalance, ¿cierto? Entre estrés oxidativo, entre una insuficiencia de los antioxidantes, esa balanza que les presenté, que contribuía también junto con la reacción de la histamina para la formación de urticaria, ¿no? Entonces genera ese estrés oxidativo, modula la respuesta inmunitaria del hospedador, vimos ese mecanismo inmunomodulador, lo que facilita su supervivencia, ¿no? A veces uno ve los mecanismos y es la verdad que sorprende, ¿no? Cómo es que específicamente ataca, o mejor dicho, interactúa con cierto receptor, cómo es que inhibe cierta enzima, y la verdad que este mundo de la parasitología pues también es todo un tema a estudiar y un reto en la medicina. Entonces, promoviendo el desarrollo de reacciones alérgicas como la urticaria, les mencioné, y el aumento también de la proliferación celular en el cáncer de colon. Estas son las referencias que he podido utilizar, y aquí he traído otra, otra diapositiva como suplemento para que ustedes puedan observar algunas imágenes. Bueno, esto más que todo la taxonomía, ¿no? En clasificación de Cavalier-Smith del 98. Por ejemplo, esta es la forma vacular, que es la que caracteriza a los asintomáticos. Esta es una imagen, ¿no? Que además es una forma vacular en heces, que se aprecia pues vacula central, con cuerpo central y un citoplasma con núcleos y organelos desplazados, como pueden apreciar, a la periferia, como rodeando, ¿no? Bueno, es una imagen de la Universidad Nacional de México. Aquí, por ejemplo, esta es una microfotografía electrónica, por así decirlo. Miren ustedes la vacuola central, el cuerpo central, que es claro. Miren ustedes aquí a los núcleos y también pues algunos organelos como mitocondrias, M es mitocondria, N es núcleo, que están desplazados como, por así decirlo, de manera de adipocito, por así decirlo, ¿no? Como pareciese, ¿no? Como si estuvieran desplazados en la periferia. Ustedes pueden observar acá también M mitocondria, miren ustedes la vacuola central. Miren ustedes aquí, CS significa la cubierta superficial, cubierta de superficie, MS significa membrana celular, R significa el retículo endoplásmico, ¿no? N minúscula significa la banda de cromatina, ¿no? Miren ustedes acá el núcleo, y en el núcleo ven ustedes una parte más oscurita. Ya, esa parte más oscura es la parte ¿no? La cromatina, pues, ¿no? De todo el ADN condensado que está ahí. Organelos semejantes a mitocondrias, ¿no? Precisamente. Entonces miren ustedes la dimensión, entre 4 a 20 micrómetros, el tamaño vacular, ¿no? Y recuerden que esta parte de la vacuola central o cuerpo central, pues, tiene un almacenamiento básicamente de carbohidratos y lípidos y representa el 90% del volumen celular del blastocistis. Miren ustedes acá otra imagen, ¿no? En la figura A, ustedes observan la vacuola, como repito, esta es la forma vacular, ¿no? Forma vacular, la figura vacular. Se caracteriza porque es bien redondeadita, ¿no? Hay un cuerpo central, que es la vacuola central o cuerpo central, y pues periférico, como pueden apreciar acá, la zona pues donde están las mitocondrias, etcétera, ¿no? El núcleo, entre otras. En el caso de la B está la forma granulosa, la forma C, la forma meboide. Recuerden que los pseudopodos no permiten la movilización, sino más bien pues permite la captura de nutrientes, como se mencionó al inicio. Y acá vemos las formas globulosas, ¿no? Se llama así por el aspecto globuloso que adopta la forma, ¿no? Como pueden apreciar acá, ¿no? Y pues vemos acá la característica, habíamos mencionado a un inicio que la reproducción era de varios tipos, ¿no? Pero la más importante que se presentaba
era la forma de división binaria o por bipartición, que es lo mismo, ¿no? Entonces acá ustedes pueden apreciar al blastocystis o minis en plena división binaria. ¿No? Acá vemos aquí la parte de lo que es la etapa quística, ¿no? La etapa resistente. Ven ustedes, como les repito, que el hábitat es el intestino grueso, para finalizar, por lo que es un protozoario estrictamente anaeróbico, ¿no? Estas son las 4 formas que les mencioné de reproducción asexual, ¿ok? Pero la más frecuente es la bipartición o división, pues, ¿no? División binaria. Muy bien. Ya mencionamos que era el tratamiento del metronidazol y el trimetoprim más sulfamethoxazol. Aquí de repente agregamos dosis, ¿no? 1,5 gramos por día, el metronidazol, el trimetoprim más sulfamethoxazol, dosis 6 miligramos por kilogramo al día, la primera dosis, y 30 miligramos por kilogramo al día de la segunda hasta 7 días, ¿no? Hasta la semana. También se agrega de repente la nitoxoxamida, que son 2 veces al día por 3 días, 500 miligramos para adultos, 200 miligramos de 4 a 12 años y 100 miligramos para menores de 4 años. Entonces, al dar tratamiento pues, a niños, quiere decir que la infección pues, no diferencia edades. Muy bien, eso sería todo, doctora, con respecto a mi participación. Muchas gracias por la atención. Si hay alguna pregunta, por supuesto, estaré dispuesto a responder. Muchas gracias. Muy buena tu exposición, has hecho una muy buena revisión, has hecho una muy buena fisiopatología de los parásitos, que ha sido un poquito más allá de tu tema realmente, y eso me ha gustado, porque sí es cierto, el parásito, el Blastocystis hominis, es un parásito con, un poco controversial, ¿no? Sí es cierto de que antiguamente, porque lo que era antes y lo que es hoy día, se conocen muchas características más acerca de la patogenia que produce este parásito, ¿no? Porque antes incluso lo comenzaron necesariamente como un comensal, o sea, no era patógeno. Encontrábamos Blastocystis hominis y nunca dábamos tratamiento. Estoy contando hace 20 años, 25 años. Incluso hasta hace 10 años se hicieron algunos estudios en los que lo consideraban como un parásito inocuo, que no tenía mayor importancia clínica. Es más, era muy raro dar tratamiento y nos asombrábamos, ¿no? Decían, pero Blastocystis hominis no se da tratamiento, ¿no? Se le encuentra en pacientes que tienen, ¿no?, tipo de alteraciones digestivas y que se le encuentren un hallazgo dentro de los estudios que se le hace a un paciente digestivo. Este parásito tomó muchas relevancias a raíz, después de todos los estudios, de todo lo que se han hecho en cuanto a lo que es los estudios en los pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Y a raíz, bueno, ya de muchos años atrás también de lo que era el HIV, pero comenzaron a emerger ciertos conceptos que no se tenían en cuenta. Por ese motivo, se hicieron todos los estudios que ya lo han escuchado, que es por muchos años atrás, ¿no? Como dice sus compañeros, en 2006, 2012, estamos hablando de bastante tiempo atrás, ¿no? De repente ahorita la prevalencia más que Blastocystis hominis lo tenemos con la Giardia, ¿no? En estas épocas de Latinoamérica, ¿no? Pero sí fue considerado en un tiempo como un parásito prevalente. Pero comenzaron, no se la da, no. Pero a raíz de que comenzaron a haber problemas digestivos funcionales, en la que comenzaban a hacer estudios que no encontraban la causa, se le echaba la culpa, porque al final uno cuando no encuentra la causa como médico, ¿no? Le abre la boca el estómago, le hace la endoscopía, le hace la colonoscopía, no le encuentras nada y sigues con toda la sintomatología, flatulencia, gases, y a veces te da diarrea, le echa la culpa a la intolerancia a la lactosa, a la intolerancia al gluten, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos estudios que se hacen, también se hacen los parasitológicos, el TB, que es la sangre oculta en heces, ¿no? La estatorrea, grasas en las heces, y ahí se descubrió la gran prevalencia que había de este parásito, ¿no? En pacientes que tenían sintomatología.
Entonces, a raíz de eso se comenzó a buscar y comenzó a hacer estudios, se tomó más importancia. ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál era la razón? Que si había alguna relación entre los pacientes que tenían un trastorno digestivo funcional con estos pacientes o aquellos que tenían ya una patología, porque cuando uno no tiene un diagnóstico claro, qué sé yo, le han hecho una colonoscopía y qué sé yo, a veces uno le echa la culpa, no, es que usted tiene colon irritable, más aún cuando uno ve con un paciente que están todos los nervios, ¿no? Que está todo estresado, que tiene un montón de ansiedad, tratamiento a veces psicológico, qué sé yo, y tiene diarreas, que linda con seguimiento, ya, no, ese es un colon irritable, sin necesidad de hacerle a veces nada, ¿no? Pero, sin embargo, se encontró y se descubrió que había blastocistitis hominis. Ahora, no es que el blastocistitis hominis produzca el colon irritable, eso sí también hay que aclarar, no es causa del colon irritable. Que el colon irritable sí puede favorecer, porque como ustedes saben, nosotros tenemos barreras inmunológicas y estas barreras inmunológicas son muy importantes. Entonces, si ya pasó todas esas barreras inmunológicas, llegó al colon a hacer su estadiaje ahí, este parásito, pues lógicamente va a crear mucha patología, ¿no? Es tampoco causante del cáncer de colon, por si acaso, no, tampoco es causa del cáncer de colon, sino más bien ayuda a que el cáncer de colon aumente su proliferación, que es distinto, ¿no? Eso también hay que hacer hincapié, ¿no? No llevamos ese concepto, no es producto, no se sabe hasta ahora, ¿no? Hasta ahora se sabe que es genético y más otra cosa del estreñimiento, ¿no? Esas cosas que se consideran como parte de la patogenia de lo que es el cáncer de colon, ¿no? Entonces, pero sería bueno descubrir, sobre todo para estos pacientes portadores tanto de lo que es el colon irritable y los pacientes que son con cáncer de colon, pues lógicamente hacer un estudio efectivamente parásito para ver si tiene alguna alteración y tratar en lo posible de ayudar, ¿no? De disminuir los riesgos que pueden llevar estas enfermedades para que puedan disminuir la sintomatología o en su defecto aumentar. Pero ustedes saben que el cáncer de colon, pues lógicamente no lo detectamos en un chequeo a veces general, un chequeo que va uno y se hace después de los 50 años, uno debería hacerse cada 5 años una colonoscopía, que aquí en el Perú no lo hacemos, y no lo hacemos porque no queremos, ¿no? Porque ahora profesionales brillantes hay por todos lados, gastroenterólogos, ¿no? Que lo pueden hacer en los mismos hospitales, ya está estipulado parte del protocolo, pero sin embargo no lo hacemos. Entonces, parte de los estudios que debería hacerse es parasitológico para tratar de evitar que aumente la proliferación, ¿no? De estas células que son tan malignas, ¿no? Porque acuérdense que no solamente crea un trastorno a nivel de la motilidad de lo que es la respuesta inmunológica, sino también, como dijo su compañero, crea un estrés oxidativo, ¿no? Con todas las proteasas que libera, ¿no? Entonces, hablar del blastocistitis hominis hoy es relevante. No lo descartemos, no tratemos de disminuir su patogenicidad. Si vemos que es un paciente que tiene trastornos alimentarios, que tiene muchos gases, flatulencia, que es lo mismo que producen otros tipos de parásitos, sin ir a maltratarlo mucho a la yardia también, que es otro tipo de parásitos, entonces definitivamente pues hay que darle tratamiento, ¿no? Entonces no lo vamos a minimizar. Y si ya lo estamos viendo en heces, es porque tiene, pues, generalmente cuando son pacientes que tienen pues las situaciones comensales, eso que están viviendo, ¿no? Porque lo consideraban parte de la flora intestinal y todo lo demás, entonces pues no va a ir, no va a estar en las heces. Es como la entamadora coli, ¿no? Cuando prolifera mucho, lógicamente, por baja inmunidad, lógicamente hay que darle tratamiento. Entonces, es controversial, por eso le digo, hablar del blastocistitis hominis hoy en estos tiempos, ¿no? Muy interesante tu exposición, te felicito. No sé quién quiere hacer alguna pregunta, en todo caso pasamos, va a haber otra exposición, ¿verdad? No, doctora. En todo caso, de la siguiente exposición, sí, por eso que trataba. En todo caso, la siguiente exposición sería ya el día miércoles, ¿no? Ya. Luis creo que quiere preguntar algo. A ver, Luis, a tu compañero. Ha levantado la manito. Sí, buenas tardes, doctora. ¿Existe resistencia a los medicamentos para blastocistitis hominis? A ver, ¿qué dice Luis? Porque yo ya tengo la respuesta en la punta de la lengua. ¿Qué dice, perdón, Pedro? ¿Pedrito? ¿Me escuchan?
Sí, Pedrito, tu compañero te está preguntando si hay alguna resistencia a los medicamentos en cuanto a lo que es la cistitis omis. Los medicamentos que yo he podido de repente estudiar, que lo que les he mencionado día de hoy es el sulfamethoxazol más trimestoprim, ¿no? Que algunos lo conocen como, incluso creo que el nombre comercial como Bactrim incluso, ¿no? Digamos es más comercial, entre comillas. Que yo sepa o puedo de repente reconocer es que hay resistencia a trimestoprim. Puede haber mutaciones. Se ha escrito de repente un gen, ¿no? Que ese es el gen, pues, tú sabes que el espectro que cubre el trimestoprim más sulfamethoxazol combinados, la idea es juntar ambos para que la interacción sea sinérgica entre los medicamentos. A más sinergia o mientras la sinergia sea máxima, los microorganismos van a ser más sensibles a ambos medicamentos, ¿no? En cuanto a si tú preguntas si hay una, ¿cómo dices tú? ¿Qué preguntaste? Disculpa. Si hay una reacción adversa. Si es que No, resiste hay resistencia a antibióticos. medicamentos. ¿Una qué? Resistencia a los antibióticos o a la medicación. Pueden ser resistentes. Si una resistencia frente al antibiótico. Cuando tú hablas de resistencia, ¿te refieres a que de repente surge una reacción adversa? ¿Te refieres a eso? No, me refiero a que si El usuario de repente se hace pues no vulnerable frente al medicamento. ¿Te refieres a eso? ¿No? claro, resistencia a los antibióticos. Se le da igual al blastocistis, mejor dicho. Algo así. No le hace nada, no le hace efecto, no le hace daño. ¿Sí me escuchas, Pedro? Sí. Claro, una resistencia al antibiótico. Lo que de repente a la Serán le puede conferir de repente, sabes que la blastocistis en la forma quística de repente, ¿no? Puede generarle resistencia, como te he mencionado hoy, varias formas o morfologías del blastocistis. En todo caso es en la forma quística la que de repente le permite una alta pues resistencia, ¿no? Uh-huh. Es lo que te podría decir de repente. Ya, acuérdense que el trimestoprim, primero que enfoquémonos en los pacientes. Cada paciente es único, eso siempre los tengo que decir. Vamos a estar frente a un paciente, por ejemplo, que es un inmunodeprimido, ¿no? Que es diferente, ¿no? Dentro de los inmunodeprimidos hay muchos también de diferentes tipos, ¿no? Uno que son portadores de enfermedades infectocontagiosas, como el HIV, ¿no? Para considerarlo uno. Pero también hay inmunodeprimidos con enfermedades del colágeno, otros inmunodeprimidos porque son portadores de ¿cómo se llama? Tratamientos oncológicos o portadores de alguna patología oncológica, y también algunos que son, ¿no? Desnutridos, niños, ancianos. Entonces, categorizar a los pacientes que son inmunodeprimidos, hay que ver qué tipo de paciente vamos a tratar. Por ejemplo, un paciente que es inmunodeprimido por una enfermedad ¿no? infecciosa tipo HIV, no vamos a encontrar solamente pues, que se ha proliferado de blastocistis omis. Entonces, estos pacientes también son portadores de muchas enfermedades, incluso virales, citomegalovirus, coccidios, en este caso el Cryptosporidium parvum, qué sé yo. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos a dar un tratamiento a veces múltiple a los pacientes, ¿no? Que es muy distinto a dar a un paciente inmunocompetente, ¿no? Es más, al inmunocompetente muchas de las veces es autolimitante. Termina el ciclo y termina la patología cuando se ha contaminado. Entonces, a veces crea un poco de sintomatología en el sentido de que le da dolor de estómago, qué sé yo. Muchas veces no lo tratamos, ¿no? Va a depender mucho de los factores inmunológicos. Pero si es inmunodeprimido y que tiene factores de riesgo, en este caso, por ejemplo, por decirle, ¿no? Por no contar a otros, el HIV, entonces lógicamente van a tener otras patologías y en este caso son patologías que van a requerir tratamiento de otros parásitos también. Por lo tanto,
tienen tratamientos crónicos de sustancias que van a combatir. Uno de ellos es el sulfamethoxazol con el trimestoprim. En este caso, por ejemplo, de la coccidiasis, ¿no? En la que hay tratamiento. Entonces, estos pacientes que tienen altas dosis del sulfamethoxazol y tienen años usando, muchas de las veces porque tienen diarreas crónicas, producto de las reinfecciones, porque por más que uno les mete en la cabecita, no, señor, usted tiene, es uno deprimido, tiene que tener cuidado, que por aquí, que por allá, igual lo hace, ¿no? O sea, igualito son pacientes. Entonces, dentro del protocolo se utiliza tratamiento crónicamente. Toma tu sulfa de aquí 5 meses, 6 meses. Entonces, esos pacientes pueden crear resistencia. Ahora, a veces se asocia medicamento, como lo dijo su compañero, el metronidazol. Nosotros la mayor parte de las veces, cuando ya vemos que es un paciente que tiene sintomatología, ya no cogemos el sulfa, cogemos el metronidazol, ¿no? El metronidazol de 500 cada 8 y le damos tratamiento por 7 días y más o menos como el ciclo dura unas 2 semanas hasta 3 semanas, entonces inmediatamente nosotros agarramos y consideramos el uso a veces por una dosis repetida que es dosis de compensación. Un ratito que están tocando el timbre, no sé quién te la toca. Ay, disculpen, pero cuando uno está en casa siempre hay alguien que interrumpe. Bueno, lo cierto es de que eso, ¿no? Entonces, va a depender de cada paciente. Ahora, siempre, como dice su compañero, la fase quística es la más resistente, pues, ¿no? Y lógicamente el parásito se va a defender. Se defiende y lógicamente, pero generalmente eso es cuando sale al exterior. Que el ambiente no es el adecuado y lógicamente va a salir al exterior y se forma la forma quística, ¿no? En eso estamos. ¿Está bien, Luis? ¿Tú sabes algo de eso? No, me quedaba la duda nada más, porque solo se usa 2 tipos de medicamentos, ¿no? Metronidazol o la sulfa. No se ha descrito Sí, más medicación para eso. es lógico, porque estábamos en ese dilema, ¿no? Pero Muy bien. han habido estudios también que mencionan que de repente hay una escasa eficacia con el metronidazol de la erradicación con blastocistitis subminis en pacientes que son sintomáticos. Entonces, he estado revisando de repente una literatura y menciona ello, pues, ¿no? Que de repente de 31 pacientes, de 60 pacientes, por ejemplo, se utilizó en 39 pacientes metronidazol, de los cuales 31 obtuvieron respuesta clínica, pero solo 15 respuestas. Imagínense ustedes, ¿cuánto es? Pero es que, ¿sabe qué? Va a depender mucho también de la inmunidad. Y la inmunidad es la que Sí, está alterada, lógicamente, ¿no? Comienza la respuesta. La respuesta. Entonces, como que, entre comillas, tenemos que tratar en lo posible de combinar cosas, ¿no? Para poder mejorar al paciente, ¿no? Imagínense la resistencia que está diciendo su compañero. sí, pues. Por acá también hay otros antibióticos que me están mencionados, ¿no? En el estudio, ¿no? Que es metronidazol, el trimestoprim más sulfamethoxazol, el tinidazol, el albendazol también menciona, ¿no? Y los pacientes han recibido mejor respuesta, algunos mejor con el metronidazol que con la trimetropina, y otros al revés, ¿no? En vez con trimetropina y metronidazol, ¿no? O sea, al revés. Y por eso, con esas controversias que hay, por eso le digo, desde el principio le digo, esto es un parásito controversial. Sí es cierto, en algunas oportunidades nos va con un medicamento y otras veces no nos va con ese medicamento. Y a veces tenemos que asociar los medicamentos, ¿no? Pero tenemos que pensar de que cada paciente es único, ¿no? Porque ustedes saben que tiene también, crea alteraciones hepáticas el tratamiento, ¿no? Y si es un paciente que tiene, por ejemplo, por decir uno de ellos, ¿no? Alguna enfermedad del colágeno que está utilizando metrotexate, ¿no? En alteración y está utilizando entonces tenemos que elegir algo que no dañe más al hígado, que no dañe más al riñón y entonces tenemos que tener
cierto cuidado, ¿no? Para que no tenga problemas renales, porque ya de por sí el paciente, o un lupus, por ejemplo, ¿no? Lupus portador de blastocitis hominis. Por eso le digo, clasificar a los pacientes que tienen trastornos inmunológicos es bastante, ¿no? Entonces, cada uno tiene cierta característica. A pesar de eso, cada paciente es único. No podemos tratar al otro igual que al otro. Ah, no, porque es un protocolo, a todos le vamos a dar eso. No, por eso tenemos que tener mucho cuidado. El paciente se tiene que tener la historia clínica, se tiene que leer, ¿no? Porque muchas de las veces a uno le consultan, ¿no? Por teléfono, mire, ¿sabe qué le ha salido este resultado? No, señora, no es así. Hay que entrevistarla, hay que ver, pero ¿por qué si me puede, usted puede atenderme por teléfono, me ha salido este parásito en las heces? No, señora, sí, hay que investigar, hay que ver, hay que preguntar, es todo un tema, señora. No es tan fácil ni tan sencillo como decirle, tome esto, tome el otro, ¿sí? Mejor me voy a la farmacia. Y hasta ahora hace todo el mundo le da metronidazol. No, tampoco. Por eso le digo, este es un parásito, y todos los parásitos al final son medio controversiales para el tratamiento. Otros sí ya son de cajón, ¿no? Albendazol y con eso te va a ir bien, no hay más, ¿no? Ascaris, Oxurus, Tichura, ¿no? Son parásitos que sí van muy bien con medicamentos ya históricamente. Lo único que hay que hacer es la dosis ¿no? Reajustar la dosis del paciente, ¿no? Así es, muchachos. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, yo creo que nos vamos a despedir. Son 15:34. ¿Correcto? Nos agradece la charla, ¿no? No, doctora, ahí creo que ya no hay más preguntas en todo caso. No sé, pero a mí no sé por qué me da. Me gustaría, Pedrito, tomar la lista. Claro, perfecto. A ver, vamos a ver si están todos, porque, a ver. Porque no, 2, 3 nomás intervienen y lo demás, bien, gracias. Cristina, ¿estás por ahí? Sí, doctora, presente. Ah, muy bien, Cristina. Sí, Eileen, Hilario. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Yanela Lupe, ella es la que he puesto. ¿Yanela? Presente, doctora. Sí, está. A ver, Isabela Nakamura. Presente, doctora. Bien, Jocelyn Astor. Jocelyn. Se fue Jocelyn. Bueno, al final le tomaremos otra vez la lista. Carly Amalia Astocondor. Doctora, presente. Hola, mi hijita. Bueno, Luis está. Wendy. Wendy Flores. Hola, doctora. Buenas tardes. Hola. La única que me falta acá se me ha fugado Jocelyn. ¿Dónde está Jocelyn Astor? Ay, Jocelyn. ¿Qué fue de Jocelyn? Jalada de orejas, ¿ah? ¿Dónde está Jocelyn Astor? Bien, sorpresa me da. Me dijo la doctora Gina si tomaba yo la lista a cada uno. No, le digo, yo confío en mis alumnos. Y efectivamente me ha dado sorpresas, mira. Una. Habrá que, después nos explicará Jocelyn por qué no ha estado en la clase. Ya, muy bien, chicos. Voy a tomar la lista un momentito, por favor. Ya después lo veremos, eso lo de... Listo. Muy bien. Cuídense, Pedro. Después, el día de mañana en la noche me comunico contigo para hacer una preprogramación de mi clase del día miércoles, ¿correcto? Perfecto, doctor, no se preocupe. ¿Ya? Sí. Muy bien. Listo. Muchas gracias. Cuídense. Chao, hijos. Chao. Adiós. Hola, doctora. Gracias. Hasta luego, Isabela. Chao. Hasta luego, doctora. Chao, Catherine. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao, Luis. Gracias, doctora. Doctora, tenía una consulta. Disculpe. No, se fue.